que tú nos has reunido. Señor, te pedimos que tú hables a nuestros corazones esta noche, Señor. Tú conoces cómo cada una ha venido esta noche, las cargas, Señor. Señor, pero tu palabra dice que vengamos a ti los cargados y cansados, que tú nos vas a hacer descansar. Señor, venimos esta noche esperando de ti el consuelo, la salida. Tú eres la salida y queremos correr a ti, Señor, para encontrar esa salida a las circunstancias que podamos estar viviendo. Señor, te entregamos la vida de Norma, te doy gracias por ella, Señor, y por su disposición de estar aquí con nosotros. La bendigo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Sí, Mónica. Muchas gracias. Te voy a pedir que por favor apagues tú los micrófonos de todas para que las que lleguen tarde no haya interferencia. O por error se apaguen, se prendan los micrófonos y tengamos que cortar la charla. Gracias, Mónica. Perfecto. Bueno, gracias, hermanas. Gracias por invitarme. Es un privilegio estar con ustedes. La verdad, jamás me imaginé. He hecho mucha educación, he trabajado en salud mental por muchos años y he dado charlas de todo tipo, pero nunca me había tocado dar un tema como el tema del duelo, aunque cuando uno trabaja con personas siempre el duelo sale, ¿no es cierto? Así que esto que les voy a compartir en esta noche me lo ha dado el Señor. Espero que les sea útil. Al final, si alguna tiene alguna pregunta, algún comentario, aquí vamos a estar, y también las voy a invitar, si alguien quiere volver a participar en esta charla, que la voy a repetir en 2 semanas, les voy a dar la información, o Mónica se las va a pasar. Bueno, sin más decir, les imagino que todas ustedes están acá porque han pasado cosas que hemos pasado todos, ¿no es cierto?, en esta época de la pandemia, o cosas muy profundas, dolorosas, y vamos a poner la pantalla. El tema de hoy es cómo enfrentar el duelo. ¿Lo ven? ¿Ven la pantalla? Sí. ¿Lo ven? Ok, perfecto. Yo la veo. No estaba segura. Bueno, apaguemos los micrófonos, por favor, y vamos a empezar. Bueno, el tema que ustedes le pusieron es cómo enfrentar el duelo, pero la verdad es que la pandemia ha producido muchos duelos de distinta naturaleza, como ustedes van a ver cuando comencemos a hablar ahora. Cuando los seres humanos pasamos cambios, por ejemplo, a mí me tocó pasar múltiples cambios cuando cambié de país, de idioma, de cultura, de transporte, de sistema de salud, de sistema escolar, todo uno pasa un periodo en que uno se siente como perdido. Uno ha perdido cosas porque ha perdido la conexión con seres queridos, hay que empezar de nuevo, uno encuentra barreras, desafíos, pero Dios le ha dado capacidad al ser humano ante los múltiples cambios que todos vivimos desde que nacimos, la capacidad de adaptarnos. Pero para adaptarnos y llegar a vivir con esos cambios, existe entre medio un proceso de ajuste. Y los ajustes a veces parecen una montaña rusa, suben y bajan las emociones. Inclusive a veces puede haber momentos en que, como esta caída en el ánimo, puede parecer como que nos hundimos en un cuadro depresivo. Pero Dios le ha dado al hombre la capacidad de adaptarse. Y la verdad, ¿quién se iba a imaginar hace 2 años que nos íbamos a adaptar a tantos cambios? ¿Quién iba a imaginar que una entidad tan chiquitita como un virus iba a afectar el mundo entero
cosa que nunca había ocurrido antes, que todos los países del mundo están siendo afectados y por lo tanto nos ha impactado a todos los individuos. Hemos hablado de guerras mundiales, de pandemias antes, pero nunca llegaron a todos los rincones del mundo como esta pandemia. Y si hubo cambios, los experimentamos todos. Y vamos a hablar un poquito más. Ahora, la verdad, ¿cuántas veces muchas de nosotras nos hemos sentido como ese faro en el medio de la tormenta? Las olas parecían que nos golpeaban y nos iban a quebrar. Y hasta el día de hoy quizás tú sientes que estás todavía abatida por una tormenta que te azota, te sacude. Pero el secreto del faro no está en el faro mismo, sino dónde fue construido ese faro. Y el faro fue construido sobre rocas. Son las rocas que el faro señala para que los barcos no se estrellen contra las rocas. Pero en esas rocas el faro fue construido y el faro pasa la tormenta y sigue firme en su lugar. Ahora, pensando en una analogía entre todo lo que hemos vivido en esta pandemia, en este año y medio, 17 meses, 18, según los países, a veces nos hemos sentido como este faro, y a mí me encantan las palabras de David, que él también vivió muchas tormentas, y él en el Salmo 9, versículos 9 y 10 dice, el Señor es refugio al pobre. Refugio para el tiempo de angustia. Si hemos vivido angustia o las estamos viviendo, es este tiempo. Qué lindo saber que hay un refugio para este tiempo. Y dice David, en ti confían los que conocen tu nombre. Qué lindo es que no empezamos esta pandemia sin conocer al Señor. La mayoría de nosotros la conocíamos. Y eso fue, dice, nos ayudó a confiar. Y dice, porque tú, oh Señor, no desamparas a los que te buscan. El Señor no nos ha desamparado a pesar de las oleadas, de los vientos, de los golpes, de la tempestad. Qué lindo es saber que el Señor es nuestro refugio y estamos en pie y vamos a seguir en pie porque la base nuestra es la roca que es Cristo. Ahora, si nosotras pudiéramos participar, cosa que me hubiese encantado hacer estas charlas más participativas, pero no hay tiempo porque se harían muy largas y por los cambios de horarios, diferencias horarias en los distintos países fue imposible. La verdad, la pandemia, cuando uno habla, no ha sido solamente la pérdida de vidas humanas. La pandemia nos ha afectado en muchas maneras y todas de alguna manera hemos perdido cosas. Y vamos a mencionar brevemente algunas de las cosas. Como todos sabemos, su salud ha sido afectada, no solamente por el COVID, sino porque otras enfermedades surgieron, no pudieron ser diagnosticadas o tratadas, gente en tratamiento no pudo recibir los tratamientos adecuados, más la gente que ha quedado con secuelas después de haber vivido el virus, de haber experimentado la enfermedad, ¿no es cierto? Así que una de las cosas que más ha sido sacudida en la humanidad ha sido la salud. La seguridad económica, esto no necesito ni mencionarlo. Aquí en Canadá, yo paso por lugares que se alquila, tiendas vacías. O sea que todo eso, detrás de eso había un dueño y había empleados que han perdido el trabajo. Así que la seguridad económica que en cierta medida teníamos todos, teníamos como una estabilidad, eso se ha perdido para muchas familias, lo cual se vive como una pérdida, como un duelo, es algo difícil. Aún hay gente que ha perdido lo más básico, la provisión de alimentos. Lo que venía regularmente no se puede salir o ha cambiado. ¿Y cuántas veces el ingreso ha cambiado por la situación económica? Y ni lo básico, muchas personas lo han tenido. Las relaciones sociales, ni que hablar.
no nos podemos ver la cara. Yo a veces digo, el único lugar donde veo a toda la gente sin máscara es en el Zoom. Así que al menos nos podemos ver la sonrisa o el saludo, lo vemos cara a cara, ¿no es cierto? Pero si me encuentro en la calle con alguien, a menos que sea en un lugar abierto, tenemos que tener las máscaras, no nos podemos abrazar, no nos podemos reunir, no podemos celebrar cumpleaños, no podemos, o sea que la parte social que para nosotros es vital, también hemos sufrido muchas pérdidas. El sentido de libertad personal. Antes nosotros hacíamos planes, organizábamos, íbamos, veníamos, salíamos. ¿Cuántos lugares hay que por periodos no han podido ni salir a la calle? La libertad personal de si quiero estar con máscara o no sin máscara, no se puede. Me exigen que entre con máscara y bueno, yo lo hago porque me quiero proteger también, ¿no es cierto? Pero ¿cómo eso que antes era tan libre, ahora todo queda como supeditado a las reglas de salud o a la situación que estamos viviendo? ¿Cuántas ceremonias, tradiciones, cuando llegó la primer Navidad, los cumpleaños, las bodas, las graduaciones, todo lo que era tan normal, que lo esperábamos y se hacía, quedó truncado o quedó modificado o quedó limitado. Todas esas cosas, aunque no nos damos cuenta, las estamos experimentando o las hemos sentido como pérdida cuando llegaron. Los sueños futuros, los chicos que pensaban casarse, tener una boda grande, graduarse y hacer una fiesta, viajar, irse a vivir a otro país, muchas cosas que de repente en poco tiempo cambiaron. Y eso los jóvenes, los adolescentes, los niños lo pueden vivir como una pérdida. Y cuánto más la estabilidad académica, que sabíamos que en tal fecha empezaban las clases, todo el mundo se preparaba, los cuadernos, las mochilas, a ir a clase, y ahora es, va a haber clases, no va a haber presenciales, virtuales. Aquí las universidades van a ser en persona otra vez, no va a haber burbujas, certificado de vacuna, no certificado, tantas cosas que antes se daban, eran tan normales y ahora han quedado cambiadas, modificadas. Esa inestabilidad, esa inseguridad crea un poco de ansiedad, inseguridad, y también se puede vivir como pérdida, especialmente para los niños, que todo esto es tan importante. El hogar, la estabilidad, la seguridad, todo el mundo iba a trabajar, todo el mundo iba a la escuela, volvíamos, comíamos, hacíamos. Ahora mucha gente ha tenido que trabajar desde la casa, difícil para las mamás, teniendo los niños. Muchos hogares se desestabilizaron, así como otra gente me ha dicho, para nosotros fue una etapa muy linda que tuvimos tiempo para estar juntos como familia y hacer cosas. O sea que en ese sentido fue ganancia, pero para muchos fue pérdida, fue difícil. Los niños, sobre todo en hogares no cristianos, donde hay padres alcohólicos, desempleados, con problemas económicos, los niños atrapados en la casa, muchas cosas que han creado, el hogar dejó de ser un lugar seguro para muchos, mujeres y niños, y también puede ser para hombres, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a decir de las pérdidas de familiares, de amigos, de conocidos, de pastores, de líderes? ¡Wow! Si pudiéramos todas hablar, podríamos algunas dar listas de nombres, ¿no es cierto? Por eso estamos aquí, para hablar de cómo es todo este proceso cuando uno sufre una pérdida. Ahora, quiero decir que duelo no es solamente cuando perdemos un ser querido. Duelo puede ser la pérdida del trabajo. Duelo puede ser una amiga que se rompió la relación. Duelo se puede vivir cuando se me escapó el perrito y no volvió, y mi hijo llora y estamos todos tristes. Duelo puede ser cuando yo tenía un anillo muy querido de mi abuela y lo perdí, no lo encuentro. Y
O sea que toda pérdida de cualquier naturaleza, a cualquier edad, puede causar sentimientos de tristeza, como vamos a ver ahora. Así que hoy vamos a hablar de diversos duelos, no hay un solo duelo. Puede ser que tú estés viviendo, experimentando muchas de estas cosas que yo he mencionado antes. Ahora, mucha gente habla del proceso del duelo basado en estudios o teorías que hicieron algunos psicólogos o profesionales de salud mental, como ustedes pueden ver, el doctor Freud en el año ya 17 del siglo pasado hizo más o menos trató de ver cómo es el proceso de duelo. Pero lo más común, la más conocida quizás, ustedes de todos estos que están en la pantalla, pueden recordar a la doctora Kubler-Ross. Ahora, mucha gente dice el proceso de duelo es que se sigue cuando uno pierde algo, es lo diseñado o lo escrito por la doctora Kubler-Ross. Pero quiero hablar qué es lo que ella dijo para poder entender que realmente no se refería a la pérdida de un ser querido. Por eso es que la otra vez una señora me dice, ay, la hija perdió un bebé, perdió el embarazo, y ella estaba pasando por duelo, y ella había sabido del Kubler-Ross y decía, bueno, ahora me estoy esperando que me llegue esta otra etapa. Y eso no es el proceso cuando perdemos seres queridos. Bueno, ¿de qué hablaba la doctora Kubler-Ross? Esta muchacha suiza que se casó con un médico americano, los dos médicos hicieron la residencia de psiquiatría, y Elizabeth hizo un trabajo que se llama Of Death and Dying, sobre la muerte y el morir. Lo que ella realmente estudió son las personas diagnosticadas con una enfermedad terminal. Cuando a uno le dan la noticia de que uno tiene una enfermedad que lo puede llevar a la muerte, se pasan las etapas de la doctora Kubler-Ross. Por ejemplo, al principio es, ¡ah! No puede ser, debe haber un error. Me habrán dicho el diagnóstico de otro, se equivocaron y me dieron la ficha de otro. Eso es tan común. El ser humano es demasiado grande. La información de que tengo diabetes, de que tengo insuficiencia renal, que puedo llegar a necesitar diálisis, ese tipo de diagnósticos nos causan un choque. Y lo primero que decimos es, no puede ser, no puede ser. Después uno puede entrar en esta reacción de enojo. ¿Por qué no me cuidé? ¿Por qué no fui al médico? ¿Por qué el médico no me dijo? ¿Por qué? Y el enojo es una reacción muy común ante algo difícil de enfrentar. Luego puede venir la negociación. Señor, si oro más, Señor, si empiezo a cuidarme, Señor, si hago esto, tú me puedes sanar. Y es verdad, el Señor nos puede sanar, ¿no es cierto? Y también, aunque sea cáncer, el Señor nos puede sanar. Pero uno empieza como a negociar, a tratar de ver cómo puede pasar esto sin enfrentarlo, sin sufrir, sin que me lleve a la muerte. Y muchas veces llegamos a un punto en que nos damos por vencidos y decimos, no importa lo que haga, tengo un diagnóstico y tengo que enfrentar esto. Y aunque nos abatimos, nos hundimos quizás en un pozo de depresión, el Señor nos saca y luego uno dice, no, voy a enfrentar esta enfermedad, yo voy a pelear, voy a pasar los tratamientos, me voy a cuidar, voy a cambiar la dieta, voy a hacer ejercicio, voy, lo que sea necesario para salir adelante y prolongar la vida. Eso era lo que hablaba la doctora Kubler-Ross. Lo que ella también, lo que hoy uno sabe es que no solamente lo vive el paciente, sino que esto lo vive la familia. Cuando alguien es diagnosticado con COVID o con cáncer, uno pasa por estas etapas también, no puede ser. Viste, si te hubieras cuidado, y empieza todo este proceso. Así que eso lo estoy recalcando, lo estoy presentando y lo recalco porque no es realmente el duelo por pérdida. Yo les voy a explicar otro modelo. Así que esto es cuando uno es diagnosticado con algo terminal. Ahora, para entender mejor el proceso de duelo, a mí me gusta compararlo con el proceso de sanar físicamente, porque estoy hablando de que del duelo vamos a sanar. Aunque hoy no lo creas,
porque estás quebrantada, rota. Ya lo vamos a hablar. Yo te puedo decir que Dios ha hecho que el ser humano se sane. Con el correr del tiempo, el corazón sana. Así como nos sanamos de una ruptura matrimonial, de la pérdida de un hijo, de lo que sea, de un hijo que se descarrió, el Señor consuela, el Señor sana. Ahora, para poder entenderlo mejor, lo quiero comparar con la sanidad física, como dije. Cuando nosotros nos lastimamos, cuando nosotros nos hacemos un golpe, nos cortamos, nos quemamos, ¡ay, cómo duele!, ¿no es cierto? Aunque sea una cosa chiquitita. Al principio, hoy vemos estrellas, tocamos el agua, nos duele, pero en el correr de las horas y en el correr de los días, eso va sanando. Lo mismo cuando nosotros nos lastimamos o nos operan, por ejemplo, o tuvimos un accidente y tenemos una fractura. Lo normal es que el cuerpo se repare, se sane y pasa. Con el duelo también. Es un proceso de sanidad, pero lleva tiempo, como una herida. Como una herida, cuanto más grande es la herida, cuanto más severo ha sido el daño al cuerpo, más tiempo va a llevar, pero esperamos sanar. Ahora, generalmente cuando sanamos, volvemos al funcionamiento total, o casi total, o aún mejor, porque a veces nos tuvieron que operar porque teníamos una enfermedad y después de operados quedamos mejor. Así que lo que esperamos en el duelo también es volver a ganar el funcionamiento como era antes, o algo modificado, porque la vida no va a ser quizás igual. En algunos casos el funcionamiento puede quedar afectado o ser inadecuado, ¿no es cierto? Puede haber complicaciones en la reparación de un daño hecho por un accidente o de una operación, puede haber infecciones, etcétera, y puede quedar con algún déficit en la recuperación. Ahora, en el duelo hoy vamos a hablar también qué son las cosas que lo pueden hacer complicado, prolongado. Ya lo vamos a ir hablando más. Y como vamos a ver hoy, el duelo, lo mismo que la enfermedad, nos podemos sanar, recuperarnos en forma saludable, que es lo normal, o en forma patológica y llegar a necesitar ayuda profesional. Lo voy a ir explicando más adelante. Muy bien, el duelo es un proceso, no es algo que ocurre hoy y mañana yo ya estoy bien. No, así no es para nadie. Tampoco es una carrera, a ver quién pasa por esto primero. No. Cada uno de nosotros es un individuo, cada uno vive la situación de una manera diferente. Toda pérdida, ya sea tenemos 5 hijos, se perdió el perro, cada niño lo puede vivir de una manera distinta. O sea que el duelo es individual. Cada uno lo experimenta distinto, cada uno puede expresar el dolor distinto. Unos lo expresan aislándose, otros llorando, otros pataleando, los niños a veces. También cómo lo vamos procesando y, vuelvo a repetir, lleva tiempo. Recuperarse de una pérdida, sobre todo cuanto más cercana ha sido, más profunda, más doloroso, lleva más tiempo. Pero fíjense lo que digo, lleva tiempo volver al funcionamiento previo, o sea que estamos hablando de que hay esperanza en toda pérdida. Podemos volver al funcionamiento anterior o a algo diferente, como he mencionado, porque las circunstancias pueden cambiar. Ahora, cuando sufrimos una pérdida de cualquier tipo, pero sobre todo cuando es una pérdida humana, y hay gente, quizás aquí, que ha perdido más de una persona. Esto que el Señor me movió a hacer esta charla, cuando hablando con una hermana nuestra de México que se une a mi estudio bíblico que hacemos aquí por Zoom, cada semana me decía de alguien más que había perdido, y yo decía, Señor, y encima me dice, Normita, nos dan una cajita con las cenizas. Yo decía, Señor,
estaba orando eso cuando mi hermana me llamó y me dice, ¿no podrías preparar algo sobre este tema del duelo? Porque es una cosa que está afectando a tantos, tantos hijos de Dios y gente que no conoce al Señor. ¿Qué sentimos cuando sufrimos una pérdida? Por supuesto, lo número uno es la tristeza, el shock. No puede ser, enojo. Hay gente que se enoja contra el sistema de salud, contra la vida, contra los médicos, contra la mujer, pero también hay gente que se enoja con Dios. Culpa, autorreproche, ¿por qué no me di cuenta? ¿Cómo no hice algo antes? Etcétera. Esto es muy común. Todos nos cuestionamos después de una pérdida. ¿Qué hubiera podido hacer diferente? ¿Qué no hice? ¿Por qué? Esto es normal. La ansiedad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar esto? ¿Por dónde voy a salir? Soledad, vacío. A veces puede haber fatiga emocional, no tengo energía emocional para escuchar, para cuidar, para amar. Estoy como cansada. Impotencia, ¿qué voy a hacer? No voy a poder salir, ¿de dónde voy a salir? Es como sentirnos solas, incapaces, impotentes, deseos de ver a la persona si hemos perdido un ser querido. Eso es totalmente normal. Y a veces también hasta un entumecimiento emocional, como que no sentimos nada, estamos secas, muertas por dentro. Eso también es un mecanismo de protección que Dios ha puesto al ser humano, no sentir nada para no quebrantarse. Así que si tú no sientes nada, no te asustes, no te está pasando nada extraño, es por un tiempo, es como un adormecimiento. También puede haber alivio cuando hemos tenido a alguien enfermo, sufriendo por mucho tiempo, y uno dice, gracias Señor, pero por otro lado, se mezcla con la tristeza y el deseo de ver a la persona, o sea que es complejo, es difícil. Cuando nos dan la noticia de que alguien ha partido, como un vacío, un hueco en el estómago, nos cuesta tomar la respiración, se nos cierra la garganta, un nudo, no podemos llorar, no podemos comer, nos cuesta hasta respirar. Nos molestan los ruidos, los niños que gritan, el perro, la música, no queremos nada. Nos sentimos como irreales. ¿Estoy despierta o estoy dormida? ¿Esto es un sueño o es verdad? Es algo, una sensación muy única. Podemos sentir que nos falta el aire, y aquí lo menciono de paso. Mucha gente a veces en el periodo después de la muerte de un ser querido pueden experimentar por primera vez una reacción de ansiedad muy intensa, que es lo que termina en el pánico. Es aterrador, pero no mata a nadie. El pánico es una reacción química que hace pensar que uno no va a poder respirar, o que se va a volver loco, o que se va a desmayar. No se muere, no. Los químicos en unos 10 minutos bajan. Si uno puede calmarse, si uno puede enfriarse la cara, si uno puede respirar hondo y respirar a ritmo, el pánico pasa. En 10 minutos la reacción pasa y nadie muere. De todas maneras, ante un ataque de pánico, a veces es bueno tener un chequeo médico para asegurarse que fue un ataque de pánico y que no fue otra cosa. Pero por lo general son reacciones, es una reacción de ansiedad intensa. Otra cosa que podemos sentir en los días subsiguientes o en las semanas siguientes, debilidad muscular, como que no tenemos fuerza para levantarnos de la cama, para meternos a la bañera, no hay fuerza, falta de energía, no tengo ganas de hablar, no tengo ganas de escuchar, no tengo ganas de nada, estoy agotada, y es una reacción física normal del organismo. Dios lo permite que sea así. La boca seca, que nos habla de un gran estrés, de un estado de angustia, que es muy típico, se pega la lengua al paladar, como decía el Señor Jesús, ¿no es cierto?
que por supuesto tenía otros síntomas también de deshidratación. Los pensamientos, no puede ser. ¿Cómo puede ser que esto haya ocurrido? Confusión, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser si Dios es bueno? Y empiezan los cuestionamientos, preocupación, ¿cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a solucionar esto? ¿Cómo vamos? Las cosas que ocurren, ¿no es cierto? Eso es todas estas cosas son normales, comunes. A veces sentimos como que la persona todavía está con nosotros. Es un sentido de irrealidad, pero es normal. A veces podemos tener aún alucinaciones auditivas o visuales. Nos parece ver a la persona. Entramos al cuarto y nos parece verla, pero es una cosa, una alucinación temporal, transitoria. Podemos escuchar que nos llama, que dice nuestro nombre, y nosotros nos damos vuelta y sabemos que esa persona no está. Así que a veces pensamos, me estaré volviendo loca. No, 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 no. Es normal en los primeros días. No te estás volviendo loca. El pensamiento, no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ella. No voy a poder sobrevivir, esto es imposible. Es un pensamiento muy normal. Se altera el sueño, se altera el apetito. A veces el apetito se aumenta, a veces se disminuye y se disminuye por varios días, inclusive semanas, y se baja de peso. Y nos hablan y la mente uno está en otro lado. Nos hablan y estamos escuchando que nos están hablando, pero no sabemos qué nos están diciendo. Y tenemos que preguntar, ¿qué me dijiste? A veces deseamos estar solas, no queremos ver a nadie, es normal por un tiempo. Uno está experimentando todo esto que ya vamos a hablar en más detalles. Soñar con la persona es totalmente normal. Creo que todos los que hemos perdido un ser querido los hemos soñado, aún a través de tiempo. Mucho tiempo ha pasado y seguimos a veces teniendo un sueño con esa persona. Muchas veces evitamos todas las cosas que nos recuerden a la persona fallecida. Nos trae recuerdos y nos trae tristeza, por eso tratamos de evitarla. A veces los niños o aún nosotros podemos buscar, llamar. Es una reacción totalmente normal. Suspirar, lo cual muestra la gran angustia en el pecho, ¿no es cierto? La falta de respiración profunda, típica del estrés. Puede haber hiperactividad, como que los primeros días nos aturdimos andando de una cosa para otra. Y puede ser que tengamos muchas cosas que hacer, pero a veces lo hacemos como una forma de manejar las emociones. Y por supuesto, ¿qué vamos a decir del llorar? Es la expresión más común del dolor, de la pérdida. Muchas veces hay personas que visitan lugares como el cementerio o lugares donde iban con esa persona o llevan un objeto que lo recuerden, una cadena, una medalla, una pulsera. Otras veces atesoramos cosas que pertenecían a ese ser querido, como la Biblia, algo que era especial para él, y nosotros lo guardamos como un tesoro. ¡Wow! Estas son reacciones humanas, normales, que las podemos experimentar o las hemos experimentado, diferentes quizás, pero todos los seres humanos. Y brevemente quiero mencionar otro tipo de pérdidas. A veces en la pandemia no solamente se han visto estas emociones y estas conductas y estas reacciones físicas por pérdidas humanas, también puede ser por una pérdida causada por la incertidumbre, el no saber cuándo vamos a volver, el no saber qué va a pasar, cuándo va a terminar. Esas cosas pueden causar duelo a muchas personas y los hacen sentir tristes, abatidos, preocupados, ansiosos, con síntomas físicos. O sea que no es un duelo por pérdida humana, sino que es un duelo por la inseguridad, por la incertidumbre, por el no saber. Y lo pueden sentir niños, adolescentes, adultos, abuelos. Esto puede ser cualquiera. O sea que la pérdida no es una pérdida, pero el no saber
¿Qué va a pasar? Lo sentimos como pérdida. Otras veces puede ser un duelo latente. Si me preguntan por qué estoy triste, no sé. Pero después, cuando empiezo a pensar, son cosas chiquititas que son pérdidas chiquititas que se han ido sumando y me dan sensación de tristeza, hacen sentir abatida o me hacen sentir impotente. O a veces podemos vivir duelos anticipatorios. ¿Qué va a pasar si mi esposo le pasa algo? ¿Qué va a pasar si mi mamá? ¿Qué va a pasar? O sea, que no les pasó nada todavía, pero el hecho de pensar en que nos anticipamos y lo podemos vivir como duelo, como cuando tenemos a alguien con una enfermedad que lo va a llevar a la muerte en algún momento y nos anticipamos y vivimos el duelo anticipadamente. Otra cosa que los psicólogos no saben es qué va a pasar con todos los cambios que hubo alrededor de la muerte. No poder estar con la persona en el hospital, con los seres queridos, sea la enfermedad que sea. Si las personas fallecen, no nos dan, a veces si es por COVID, no nos dan el ataúd abierto. No podemos hacer funeral, no podemos hacer velatorio, no podemos hacer entierro como lo hacíamos antes, no podemos tener familiares y amigos rodeándonos. ¿Qué impacto va a tener esto? Los psicólogos no lo saben. Por eso ellos van a estudiar en los próximos años qué impacto tiene los cambios que ha traído la pandemia alrededor del tiempo de la muerte de seres queridos. Así que esto es algo que no sabemos si esto va a prolongar el proceso de duelo en algunas personas. ¿Quién no ha pasado por algún valle oscuro? ¿Quién no ha pasado aún por un túnel donde no se ve la salida? Pero me encanta este versículo, a mí me ayudó cuando estaba pasando por un túnel muy oscuro, que no le veía la salida, y en la oscuridad no sabía dónde caminaba, hacia dónde iba mi vida. Pero me acuerdo en un momento el Espíritu Santo me trajo estas palabras, y cuando dije, aun cuando pase por el valle de sombra de muerte, como dice la Reina Valera, o por el valle más oscuro, no temeré mal alguno, no temeré peligro alguno. Y lo que me sacó, y no me sacó del túnel, pero me ayudó a seguir caminando aún en la oscuridad, son estas palabras, porque tú estás conmigo. Yo no sé si tú estás pasando por un valle, por un túnel, no sé, pero yo lo único que sé es que si tú tienes a Cristo, Él está contigo, el Señor está contigo. Así que no estás sola en este momento oscuro, Él está caminando contigo. ¿Necesitamos pasar por el duelo? Bueno, por supuesto, sería lo mismo que decir, si me enfermo, no tengo que pasar por el proceso de sanidad. Sería absurdo, ¿no es cierto? Así que lo que yo quiero hablar hoy es no de etapas de duelo, sino de tareas de duelo. Y uno puede decir, tareas, hay que trabajar, hay que hacer algo. No, 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 ya lo vamos a ver y lo vamos a entender todas juntas. Estas tareas que tenemos que hacer, que son 4, ahora las vamos a mencionar, nos ayudan a volver al equilibrio, a seguir adelante con la vida, día por día, después de haber perdido a alguien importante, y nos ayudan a completar el duelo, nos ayudan a seguir adelante con la vida y cumplir el propósito por el cual Dios nos ha dejado a cada una de nosotras aquí hoy y el día de mañana. Ahora, la adaptación a la pérdida, para adaptarnos a la pérdida y vivir con esa pérdida incorporada en nuestra vida como algo que pasó y es parte nuestra, necesitamos estas tareas para completar ese proceso. Y si no se completan, el lamento, la gente sigue lamentando la pérdida y sigue y no se acaba. La tristeza de una pérdida no resuelta, de una pérdida prolongada, de una pérdida complicada, tal vez por culpa, tal vez por enojo,
que se quedó atascada la persona. La tristeza del duelo no resuelto va a salir en enfermedades porque produce un estrés enorme que lleva a hipertensión, a diabetes, a problemas cardíacos, de todo tipo, o problemas mentales, trastornos de depresión o de ansiedad, sobre todo depresión. Así que si no pasamos por el duelo y nos quedamos atascadas, vamos a tener complicaciones. No vamos a poder quizás salir sola, vamos a necesitar ayuda profesional. Y se afecta el crecimiento nuestro. Nos quedamos varadas en la vida, atascadas. No es en la voluntad de Dios. Dios quiere sacarnos adelante con su presencia, caminando al lado nuestro. Así que nosotras no queremos quedarnos en el dolor, en el lamento, en el sufrimiento. No queremos enfermarnos, no queremos tener problemas, queremos seguir creciendo y cumpliendo el propósito de Dios. Ahora, estas son las 4 tareas. No siguen un orden específico, como ustedes van a ver, porque a veces se dan todas juntas al principio, no todas juntas, pero la primera, la segunda, la tercera se entremezclan, como lo vamos a ver en un momento. Así que vamos a ir directamente a la primera tarea. La tarea primera es la más difícil. Es la más difícil, la más horrible, la que uno dice, Señor, cuando nos toca vivir, nosotros decimos que la paga del pecado es la muerte, pero cuando nos toca vivir la muerte de un ser querido, decimos, Señor, qué horrible, horrible es el castigo del pecado, porque la muerte es una de las cosas que realmente es una cosa horrenda. Nadie quiere pasar por esto y aceptar la realidad de que la persona ha muerto, que se ha ido, que no volverá. Es algo más allá de todo lo que podemos imaginar. Hasta que no lo vivimos, no tenemos idea de lo que es la muerte. Cuando alguien muere, aún si esperábamos, porque esa persona tenía una enfermedad y esperábamos que el desenlace iba a llegar, a pesar de eso, sabemos, es como si nuestra mente se resiste a creer que es verdad, que es real lo que estamos viviendo. Es algo tan normal. Mucha gente llama, o mucho podemos llamar a la persona y darnos cuenta que no está, qué terrible es la realidad. O a veces ver en la calle a alguien parecido y los primeros tiempos salimos y a uno le parece ver al papá o ver al esposo, y uno dice, no puede ser, no, que es una ilusión, como una idea de que es la persona y uno después se da cuenta que no está porque la persona se ha ido. Ahora, es tan dolorosa esta tarea que el ser humano usa mecanismos de negación para protegerse del dolor. Ahora, ¿cuáles son estos mecanismos? Uno puede ser negar que ha muerto. No ha muerto, está vivo. ¿Y de qué manera la gente lo niega? Puede distorsionar la realidad o ir al delirio. Yo que trabajé en psiquiatría, el delirio es cuando los pacientes vienen con una convicción firme de que algo es real y no tiene base. Es algo en su mente causado por un desbalance químico. Así que las personas pueden ir desde una pequeña distorsión de la realidad a un delirio completo. Y por ejemplo, me ha pasado con gente que habla en el tiempo presente de la persona. Mi esposo dice, mi hermana hace. Y uno dice, pero ¿cómo si es la persona ha muerto? Quiere decir que quizás inconscientemente está negando, son señales de que puede estar negando la realidad de que ese ser querido ha muerto. Ha habido casos de parejas que viven solas, personas mayores, que uno de los dos muere en el sueño y la otra, está esperando que se despierte y a veces han pasado días antes que la persona notifique la muerte del ser querido, porque no puede creer que esté muerto. Cree que está vivo, que va a despertar. O sea que no es patológico, es una distorsión,
pero no es un delirio, es una forma de negar. Otra cosa es retener las posesiones listas para cuando la persona retorne. Y yo cuento la historia que leí de la reina Victoria de Inglaterra. Esta chica se casó joven con un príncipe alemán, el príncipe Alberto, y tuvieron los niños y él murió muy joven. Ella quedó viuda y dicen que Victoria cada mañana preparaba la ropa para que Alberto se vista y se afeite también, y caminaba por el palacio hablando con él. Ella no podía aceptar que él se había ido y no iba a volver. Era tan grande su dolor que ella desarrolló este mecanismo de protección. Hay gente que por años ha mantenido intacto el cuarto del hijo, que salió y no volvió. Sobre todo cuando aquí en Estados Unidos hubo tiroteos en las escuelas y los niños, los adolescentes murieron y nunca volvieron. Los papás guardaron el cuarto intacto por años. Hay gente que ha guardado el cuarto del hijo por 20, 30 años, lo cual ya es un poco patológico, ¿no es cierto? Es una forma de negar o de estar todavía esperando al hijo, pero otras veces puede ser como un memorial al hijo. Y a veces hay gente que ha llegado al delirio de creer que el marido está encarnado en uno de los hijos, está tomado el cuerpo de uno de los hijos y no es el hijo, es el marido. O sea que esto ya es una distorsión de la realidad. Otra forma es negar el significado de la pérdida, es decir, minimizarlo diciendo, no, no era un buen padre, o no, no éramos muy cercanos. Son formas de no sentir el dolor, de protegernos. O no, no lo extraño. Sí, quizás, pero es un mecanismo de defensa, ¿no es cierto? Porque el dolor es muy grande. Hay gente que para no sentir dolor se deshace de todo, no quiere que quede nada de la persona. Es como si la borran, en esta casa no vivió. Y me ha pasado con gente que tomó esta charla y después nos hemos quedado a conversar y han dicho, murió mi abuelita y nunca más se volvió a mencionar el nombre de mi abuela. Y la queríamos tanto. Y ahora me doy cuenta que fue un mecanismo de negación porque estábamos todos con mucho dolor. Así que estos son mecanismos que hace la gente, ¿no es cierto?, para protegerse. Otra forma es bloquear todo recuerdo de la persona, no nos acordamos ni la cara, ni cómo era, ni momentos vividos, son olvidos selectivos. A veces en terapia esto sale a la luz y hay que desatarlo, ¿no es cierto? Y aceptar la pérdida. Otra cosa es hay gente que cree que la muerte es irreversible, niegan que la muerte es irreversible, piensan que la persona va a resucitar, va a volver a la casa, cosa de que nosotros sabemos que vamos a resucitar, pero no vamos a volver a vivir en nuestra casa. Y hay gente que busca sesiones mediums espiritistas para conectarse, contactarse con los seres queridos, tratando de creer que la persona, tener una conexión, sentir que está viva. Nosotros sabemos que el Señor dice, no se comuniquen de esta manera. El Señor lo prohíbe porque sabemos que hay espíritus tratando de engañarnos y de hacernos caer en la oscuridad. Ahora, aceptar la realidad de que alguien no está nos lleva días, a veces semanas, ¿no es cierto? Porque hay que aceptarla con la cabeza, intelectualmente, y lleva más tiempo que baje al corazón y la sintamos que es verdad. ¡Wow! Esta tarea es bien difícil, es la más difícil que nos ha tocado vivir. A veces creemos que es verdad, en otros momentos decimos, no, no puede ser, debo estar soñando y voy a despertar. Por eso es que en esta tarea ayudan mucho el funeral, otros rituales. Por ejemplo, cuando no había pandemia, la gente se podía reunir, los católicos a rezar el rosario, los judíos a la Shiva, que es una serie de rezos que hacen por varios días y acompañan a la familia. Todas esas cosas nos ayudan como a conectarnos con la realidad, a aceptarla. Pero la pandemia ha cambiado todo tanto que aún el hecho de que alguien ha muerto y no lo pudimos ver, nos crea
nos hace más difícil esta tarea. Así que en el pasado, inclusive, gente que no había podido estar en el funeral, en el sepelio, decían, mándame una foto porque quiero saber que es verdad que ha muerto. Y mucho más difícil cuando, como dije antes, ya lo repito, no ver el cuerpo, que nos den una cajita de cenizas. Y una de las cosas que ya he mencionado es que en los primeros meses es muy común soñar con la persona, como que está viva. Pero el hecho de despertar y darnos tristeza de que es un sueño, que hubiéramos querido que fuera realidad, también ayuda en esta etapa de aceptar la realidad. ¿Se compadece Dios de mi dolor? ¿A Él le importa mi dolor? ¿Le interesa mi dolor? ¿Él sabe lo que siento? Bueno, yo le doy gracias al Señor que Él sí sabe lo que es el dolor de pérdida. Él sabe. Y este salmo de David que dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Cuando estamos en dolor, al Señor le duele, al Señor le duele. Él sabe cómo te sientes, Él sabe y a Él le duele verte así. Él está contigo, Él va a estar contigo. Y me encanta esta historia que leemos en el Evangelio de Juan. El Señor Jesús frente a la tumba de Lázaro, viendo a María llorar, a los otros amigos llorando, y al Señor se le empezaron a caer las lágrimas. Se conmovió ante la tristeza, ante el dolor de sus amigos amados. Y a veces nosotros lo idealizamos y lo espiritualizamos y decimos, el Señor sabía lo que iba a hacer. Sí, pero Él como humano, Él había conocido la muerte de cerca. Estoy segura que, como nunca se menciona a José, Él pasó el duelo de su papá. Habrá perdido abuelitos, habrá perdido tíos, habrá perdido vecinos, perdió a Juan el Bautista. ¡Wow! ¡Cuánta gente! Y el Señor, como hombre, Él sabe lo que es pasar por un duelo. Y el Señor lloró al ver el dolor de sus amigos, porque Él también sintió, se conmovió al ver el dolor. Así que el Señor te mira a ti si estás pasando un momento difícil y el Señor te abraza, el Señor quiere que te recuestes en su pecho, Él te quiere abrazar y hacerte sentir que no estás sola. ¿Qué hacemos con el dolor que sentimos? Con el dolor terrible, esa herida, ese dolor espantoso que produce la separación, la muerte, la pérdida. ¿Qué hacemos con eso? Porque es imposible perder a alguien o algo valioso y no sufrir, ¿no es cierto? Sobre todo personas a quien hemos estado apegadas, con quien hemos convivido, compartido, reído, llorado. Pero no todas las personas experimentan la misma intensidad de dolor o lo sienten de la misma manera. Por eso es importante, esto lo digo porque hay gente que está mirando cómo llora el otro, cómo sufre, cómo lo expresa. Cada uno es distinto, cada uno de nosotros lo vamos a vivir de manera distinta. Así que no te fijes en cómo lo vive o lo procesa otro, como dijimos al principio. La pérdida produce dolor físico, nos duele el cuerpo, nos duele el alma, decimos a veces, nos duele el corazón, ¿es cierto? Produce dolor físico, hay gente que ha tenido dolor en el pecho, dolor real. Hay como un espasmo del miocardio, del corazón, del músculo, puede dar dolor. Puede haber dolor mental, los pensamientos tristes, y también dolor espiritual. El dolor espiritual no es el dolor es el del espíritu humano, es esa parte mía y tuya que pregunta, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Es la parte que quiere respuestas.
que no tienen a veces uno no las encuentra. Y hay gente que dice, no preguntes por qué, a Dios no se le pregunta por qué. Pero yo en la Biblia encuentro que David pregunta por qué, ¿hasta cuándo? Job pregunta por qué, Jeremías en las Lamentaciones. O sea que preguntar a Dios cuando estamos lamentando en la pérdida, en el dolor, no es pecado. Si fuera pecado, el Señor Jesús pecó, porque Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús lo sintió, la separación, el dolor. Así que, hermanas, es normal cuestionar, preguntar, Señor, ¿por qué? No te asustes de estar haciendo estas preguntas. Es el dolor intenso de la pérdida. Eso va a pasar. Ahora, es muy importante reconocer lo que siento. A veces a nosotros no nos enseñan a expresar lo que sentimos, a identificar nuestros sentimientos y decirlos, a decir me siento triste, o me siento sola, o me siento preocupada, me siento, etcétera. Porque nos han enseñado como que expresar las emociones es malo, cuando las emociones son neutras, es algo que Dios nos ha dado, y expresarlo nos ayuda a sacarlo y nos ayuda a procesarlo también con la mente. Por eso en esto puse que reconocer los sentimientos y expresarlos nos permite entenderlos, nos permite verlos, nos permite, qué importante es cuando oramos decir, Señor, tengo miedo, Señor, me siento sola, Señor, poder decirle al Señor o escribirlo o decírselo a otro, porque eso nos ayuda a poner en perspectiva la situación que estamos viviendo, nos ayuda a procesar esas emociones. De lo contrario, se van a manifestar a través de síntomas físicos, dolores de cabeza, palpitaciones, no puedo respirar, o conductas. Así que es muy importante tener la oportunidad de expresar estos sentimientos. Y como lo vamos a ver después, puede ser escribiéndolos, orándolos, hablándolos con alguien, etc. Muy bien. Y una cosa es importante mencionar aquí. Todo lo que evite o suprima el dolor hace que el duelo se prolongue, que el dolor se quede adentro. Cuando yo lo quiero tapar a ese dolor y no lo saco, no lo expreso, se va quedando adentro y se prolonga el dolor. Es como si no sale y queda adentro, y ya vamos a hablar cómo produce síntomas. Ahora, a veces estas emociones son tan dolorosas, los recuerdos nos traen tristeza, nos traen dolor, nos hacen sentir solas, que nosotros tratamos de taparlos, de negarlos. ¿Y qué mecanismos usamos? Bueno, a veces suprimimos los sentimientos, no los queremos sentir, los negamos. El dolor no lo queremos sentir, pero acuérdense que está y se queda adentro. A veces todo pensamiento que nos traiga recuerdos y nos haga sentir el dolor, lo queremos bloquear para que el pensamiento no nos traiga sentimientos. A veces estamos empezando a recordar algo y nos empezamos a poner tristes y ¡pup! Lo paramos, lo suprimimos para no sentir el dolor. Otras veces tratamos de recordar solo las cosas bonitas para no darnos cuenta que la hemos perdido a la persona. Y está bien recordar las cosas bonitas, ¿no es cierto? Es muy lindo eso, pero hay momentos en que es normal sentir también que toda esa persona que teníamos y hacíamos cosas tan bonitas, ahora no la tenemos. Y sentir dolor, no lo tapemos, es un tiempo que lo vamos a sentir. Y poco a poco esto va a pasar. Otras veces la idealizamos, la ponemos como en un pedestal, era perfecta, para no sentir el dolor de que no la tenemos. Evitamos todo lo que nos traiga recuerdos, objetos, lugares, música, comidas, olores, perfumes, etc. A veces otra forma es aturdirnos para no sentir, estar en constante actividad, planificar una cosa, hacer otra, hacer lo otro, para no sentir. O sea que son mecanismos que podemos usar
pero lo único que hacen puede ser que estén prolongando el proceso. Y mucha gente ahoga las penas usando alcohol, usando drogas, fumando marihuana, tomando pastillas, pueden ser recetadas por el médico, recetadas, compradas en la calle, ilegales. Así que todo lo que suprima el dolor hace que el dolor se quede adentro. Ahora, cuando tú ves a alguien que está llorando, cuando tú tienes que encontrarte con alguien que ha perdido un ser querido, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas? ¿Cómo te preparas? ¿Qué le piensas decir? Esta es una de las cosas más difíciles que nos toca a nosotros. Cuando alguien queremos apoyarlos, consolarlos, estar con ellos y no sabemos qué hacer, qué decir. Y a veces no decimos cosas que ayuden mucho. Y por eso menciono esto, que a veces los que rodeamos a la persona pueden hacer complicada esta etapa. La etapa de procesar el dolor, de sentir, de expresar, nosotros lo podemos complicar. ¿Y cómo? A veces no lo hacemos por maldad, sino porque nos ponemos ansiosas. Y no es que yo lo que quiero es no sentirme ansiosa yo. Y a veces para calmar mi ansiedad y no sentirme tan incómoda, digo cosas que creo que la quiero consolar a la otra persona y no le ayudan. Como por ejemplo, no tienes que sentirte triste porque él está con el Señor o ella está con el Señor. Perdón, yo no me voy a sentir triste. Yo sé que está con el Señor, pero he perdido a alguien importante. ¿Cómo no me voy a sentir triste? Toda pérdida produce tristeza, pero a veces esas palabras cierran a la persona y deja de hablar y la hacen sentir culpable de sentirse triste, cuando sentirse triste es lo normal. O, ay, no debes llorar, él está bien, no llores, no llores. Y le decimos esto porque las lágrimas de alguien me incomodan a mí, no porque yo no quiero que ella llore, yo me siento incómoda. A veces nosotros hacemos estas cosas de buena intención y creemos que estamos consolando. Y la gente que ha vivido esto dice que les han dicho estas cosas. Dicen, lo único que hizo es callarme y nunca más hablar con esa persona. Otras veces le decimos, anímate, anímate, hermana, sé fuerte. El gozo del Señor debe ser tu fortaleza. Bueno, yo a veces pienso, a esa persona que me dice eso, la quiero ver pasando una pérdida como la mía. A ver si yo le digo, el gozo del Señor debe ser tu fortaleza. Sí, 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 el gozo del Señor es mi fortaleza, pero en este momento he perdido a un ser querido y estoy sufriendo el dolor. Así que otras veces los hijos le dicen, cállate, basta, ya hace 7 meses sigues hablando de lo mismo, y la gente se calla y no habla más. Y lo que hace esto, cuando escucha esto una persona, mete el dolor para adentro y lo deja adentro. Y hacer sentir que el dolor es malo afecta a la persona y prolonga el proceso de duelo. Así que tengamos en cuenta esto, es muy importante. Dejar que la persona hable y exprese y nosotros no seamos agentes que van en contra de su proceso y lo estanquemos, lo atasquemos, la hagamos quedar a la persona con el dolor adentro. Hay que permitirle que sienta el dolor, hay que permitirle que hable de la pérdida, porque, lo vuelvo a repetir, si no el dolor queda adentro por tiempo prolongado y puede llevar a la depresión. Nosotras no queremos eso. Nosotras queremos ser personas que realmente están presentes. Por eso me encanta lo que dice Pablo. Lloren con los que lloran. Y si no puedes llorar, no tienes deseos de llorar, no te conmueve, no tienes necesidad de expresarlo en llanto. Abraza a la persona y déjala a ella que llore, a él que llore.
no trates de consolarlo. Cuando se pase, va a dejar de llorar, pero tú estás allí, está presente, déjala. Y me encanta también lo que dice Salomón, todo tiene un tiempo, hay un tiempo para todo, tiempo de llorar, tiempo para estar de luto, y cuando una persona está llorando, cuando una persona está de luto, estemos con ellas presentes. Ofrezcámosle en qué manera la podemos ayudar, pero no tratemos de consolarla nosotras en una manera que nos parezca buena a nosotras y a ella la haga quedar sintiéndose incómoda o con el dolor adentro. Qué hermosas las palabras de este salmo. No sabemos exactamente quién lo escribió, pero dice el Señor, son palabras del Señor, dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Qué hermosa promesa. El Señor está con nosotras cuando estamos en la angustia. Qué hermoso, ¿no es cierto? Con él, con ella estaré yo en la angustia. Ahora, la otra tarea. ¿Se acuerdan que yo les dije que las tareas a veces no es que una viene la número 1, la número 2, la número 3? No. La número 1, que es la de aceptar la realidad, enfrentar la muerte de un ser querido, se mezcla con el dolor, se mezcla con los cambios que pueden venir al enfrentar una pérdida de magnitud grande. Hay gente que ha pasado por esta charla y son mujeres jóvenes que nunca habían trabajado, estaban criando a sus hijos y ahora se quedaron solas y no solamente no tienen trabajo, no tienen ingreso, no pueden pagar la escuela de los hijos, no pueden pagar la universidad. ¡Wow! ¿Cuántas cosas esa mujer enfrenta? No solamente la pérdida, sino una serie de realidades en la vida que tiene que traer enormes cambios. Hay gente inclusive que tiene que salir de la casa donde vive, etc. Pero también, aunque no tengas que pasar por todos esos cambios, si es alguien muy cercano y si la relación fue muy estrecha, o si por ejemplo ha sido el pastor de la iglesia, o quien sea que ha sido alguien que tenía roles muy importantes, los cambios que va a traer eso van a ser grandes, ¿no es cierto? Y tú vas a tener que asumir quizás esas cosas. Así que hay muchas mujeres que nunca se ocuparon de pasar pagos, nunca hicieron bancos, nunca se ocuparon de la parte mecánica del auto, nunca manejaron, o hombres que nunca llevaron los niños a la escuela, nunca cocinaron y ahora se encuentran solos, ¿no es cierto? Y todas esas cosas, roles que se tenían, ahora hay que ajustarse. Y a veces hay que asumir nuevos roles, nuevas responsabilidades, desarrollar nuevas habilidades, cosas que no teníamos. Y esto nos toca enfrentar, por eso a veces nos sentimos impotentes, ansiosas, preocupadas, angustiadas, aparte del dolor de la pérdida. Y hay gente que hasta se resiente, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Esto no me gusta hacerlo. Pero lo lindo es que con el tiempo la gente acepta, inclusive a veces cambia nuestra identidad. Yo a veces cuento, cuando falleció mi padre, van a ser casi 4 años, un día estaba en la cocina y estaba así pensando y digo, wow, ahora soy huérfana, no tengo ni padre ni madre. Oh, wow. Y después digo, así que ahora yo soy la generación mayor. Antes yo era la generación sándwich, la del medio. Ahora, y esto es un cambio de identidad. Lo mismo si te quedas viuda o te quedas sin papá o sin mamá. Cambia la identidad. Uno tiene que hacer un ajuste. No es lo mismo vivir en pareja que vivir sola, que criar hijos con el esposo, a ser mamá soltera o sola. O sea que todo esto cambia y estos son ajustes que hay que hacer en esta etapa a muchos niveles.
Y es una etapa difícil también, de muchos desafíos. Por eso mucha gente se siente impotente, inadecuada, incapaz, desorganizada, porque es como una revolución en la vida de uno. Y muchas sienten cuando hacían cosas juntas o han estado juntos por muchos años. Es como sentir que se perdió el sentido de dirección en la vida. ¿Para qué estoy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué voy a vivir de ahora en más? Y esto es una cosa totalmente normal en este momento. Lo bueno que podemos decir es que con el transcurso del tiempo, la mayoría reconocen todos estos cambios y van redefiniendo sus metas, van haciendo cambios, ajustes, y el ser humano sigue adelante con su vida. Qué hermoso es contar con esta promesa tan preciosa. El Señor dice, no temas. Si estás pasando por esta etapa o la etapa que estés pasando, no temas, yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Yo te voy a dar la fuerza, yo te doy las fuerzas. Y estas palabras me encantan. Nosotros podemos decir siempre, nunca, jamás, pero no podemos sostener los absolutos. Pero Dios cuando dice siempre, es siempre. Y a mí esta promesa me ha sostenido a través de tantos valles. Y dice, siempre, siempre te ayudaré. Y el Señor no me ha fallado nunca. Siempre te sostendré con mi mano derecha victoriosa. No temas, yo estoy contigo. Y es verdad. Y la cuarta tarea es la tarea de seguir adelante. Esa pérdida queda en nuestra vida. A esa persona nunca la vamos a olvidar, pero poco a poco la vida continúa. La vida sigue adelante. Lo que parecía imposible se van haciendo cambios, se va ajustando. Y quizás antes, ¿no es cierto? Era todo en base a lo que la otra persona hubiera hecho, hubiera dicho o deseado. Y ahora poco a poco nuestra mente va cambiando porque vamos haciendo los ajustes a la realidad que nos toca vivir y la aceptamos y vamos haciendo cambios y empezamos a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué deseo hacer? Nos empezamos a reorganizar en la vida. Y esto es lo normal en los seres humanos. Y es un proceso de transformación gradual, sin que nos demos cuenta en el correr de las semanas, de los meses. Nuestras emociones se van calmando, nuestro andar se va ajustando y vamos caminando poco a poco, saliendo adelante. Nunca vamos a olvidar a la persona que hemos perdido o a las personas, pero podemos llegar a vivir una vida plena y con propósito, como es el plan de Dios para cada una de nosotras. Y estoy segura que para la persona que se fue, nos quiere ver bien en la voluntad de Dios, saliendo adelante. ¿Cuándo termina el duelo? ¿Termina alguna vez? Sí, el duelo termina. Y el duelo vamos saliendo cuando ya recordamos al ser querido, pero ya no sentimos ese dolor que sentíamos al principio. O sea, que hay momentos, pero no es el dolor que sentía o que sentimos cuando teníamos el duelo fresco. Las emociones que antes las usábamos estaban todas en el dolor, en la tristeza, en el reacomodo. Ahora las empezamos a invertir en la vida diaria, en hacer las cosas, en interactuar con nuestros seres queridos, en cuidar a los nietos, en alentar a alguien. O sea que las emociones empiezan a no estar en el pasado, sino estar en el presente. Nos adaptamos a nuevos roles, cosas que pensamos que nunca íbamos a poder hacer y las estamos haciendo porque nos toca hacerlas. La identidad la aceptamos y sí, es verdad, soy viuda o soy huérfana o lo que nos toque vivir, ¿no es cierto?
o tenemos que asumir el rol del pastor que no está, etc. Y poco a poco sabemos que el duelo ha ido pasando cuando se vuelve a ganar el interés en la vida. Empezamos a ver, a soñar, a hacer planes, empezamos a disfrutar un cumpleaños, una nota buena que se sacó el nieto o la hija. Empezamos a encontrar la alegría, momentos bonitos, ¿no es cierto? O sea que eso es un proceso lento, gradual, pero que se va saliendo. Ahora, qué hermoso es, puse este salmo porque me encanta, dice, en medio de mis angustias, cuando pensamos que nunca íbamos a sanar, nunca íbamos a ganar la alegría. Dice acá este salmo, en medio de mis angustias y grandes preocupaciones, ¿cómo voy a salir de esto? Esto es imposible, mi vida no tiene sentido, dice el salmista. A pesar de que pasaba por todo eso, en medio de todo eso, tú, Señor, me diste consuelo y me diste alegría. Qué hermoso es pasar cualquier tipo de pérdida, de cualquier clase, chiquita, grande, de personas, de objetos, de trabajo, de quien sea, sabiendo que el Señor está con nosotros. Ahora, rápidamente, lo normal es que los sentimientos de duelo, de tristeza, de dolor, gradualmente desaparezcan. Es un proceso normal. Eso lo hizo Dios así. No es que lo han inventado los psicólogos ni nada. Eso es el proceso natural de todos los seres humanos. Pero puede haber, el duelo se puede complicar. Los síntomas de un duelo complicado, el dolor persiste, la tristeza, la angustia, la soledad, el estado de aflicción es constante, es un dolor intenso y en lugar de estar mejor, cada vez estoy peor. Se afecta el funcionamiento. No puedo funcionar, no puedo hacer las cosas, estoy paralizada. Tendemos a aislarnos socialmente, no queremos estar con la gente. Podemos tener síntomas de depresión y muchas veces hay una culpa por todo, o sea que se mezcla un poco con la depresión y podemos llegar a sentir con ese duelo no resuelto que la vida no tiene sentido. Ahora les voy a dar un ejemplo. Hace muchos años, ya hace 8 que estoy jubilada y no sé cuántos años hace que me tocó este caso, no me recuerdo, pero hace muchos. Y un día me llamó, yo trabajaba en salud mental, y me llamó una chica y me dice, necesito verla porque estoy con depresión, necesito ayuda. Bueno, le di la cita, le hice la evaluación inicial y lo que vi es que esta chica realmente lo que tenía no era un cuadro de depresión clínica, sino que era un cuadro de duelo no resuelto. No la traté yo porque en mi servicio era psiquiatría y no podíamos hacer counseling, solamente no podía hacer aconsejamiento solamente, no sé qué pasó, toqué algo. No podíamos hacer solo aconsejamiento, así que la refería a una colega que es psicóloga y la historia era esta. Esta chica vino a Canadá. Ella había vivido muchos años muy cerca de su abuelita, su mamá trabajaba y ella se crió prácticamente con su abuelita, era su figura materna. Ella le prometió a su abuela que la iba a cuidar hasta el fin. Cuando salió de su país, ella no pensó que iba a tener complicaciones migratorias y cuando su abuelita se enfermó, ella no pudo volver al país, ni tampoco pudo estar cuando la abuelita murió y la sepultaron. Por 9 años, esta chica había quedado con una tristeza, con un dolor, con una culpa que le afectó la vida, no solamente diaria, su salud, sino también su vida laboral, su vida de relaciones. Una chica hermosa, bonita, pero no podía sostener una relación con un muchacho, todas terminaban mal, no podía mantener un trabajo por mucho tiempo, tenía problemas, era
una cosa, una inestabilidad. Lo hermoso fue que esta chica, después de hacer counseling, de hacer consejería, aconsejamiento, al tiempo me manda una carta y me dice, estoy viviendo en otra provincia y estoy trabajando. ¡Wow! Después de un tiempo me mandaba cartas, tarjetas a veces, de saludos. Me dice, estoy de novio. ¡Wow! Y después, al tiempo, me dijo, me casé. ¡Qué progreso! ¡Qué increíble! Una chica que por 9 años había estado paralizada y ahora, en poco tiempo, habiendo resuelto el duelo, esta chica salió adelante. La última vez me mandó una nota diciéndome que era mamá, que tenía una hijita. Después no supe nada más de ella, pero qué increíble cómo la culpa la había dejado atascada por 9 años. Y así me ha tocado con otras personas, donde el enojo contra Dios, el enojo contra el sistema de salud, el enojo contra ellos mismos. Es increíble cómo esas cosas pueden hacer que el duelo se quede atascado, se complique y la persona no pueda sanar, que es lo normal. Ahora, ¿qué diferencia hay entre duelo y depresión? El duelo generalmente causa una tristeza intensa, pero fluctúa, no es una tristeza constante. Al principio sí, pero luego es con altos y bajos, va mermando la frecuencia. En cambio, la depresión es constante. En el duelo al principio podemos tener problemas con el sueño. En la depresión el sueño se afecta muchísimo. No tengo tiempo de hablar de las distintas formas de alteración del sueño. En el duelo se afecta el apetito, en la depresión también. La gente en el duelo no le afecta la autoestima, no pierde el sentido de quiénes son, de cuánto valen. En cambio, en la depresión sí. En el duelo podemos tener culpa, ¿por qué no hice esto o lo otro? Pero en la depresión es una culpa total. Todo es culpa de ellos, por eso la gente piensa que no tiene salida, que la familia va a estar mejor sin ellos. Son los pensamientos negativos de la depresión. En el duelo podemos estar cansadas, podemos estar sin fuerza, pero poco a poco volvemos a la vida. Hay que seguir con el trabajo, hay que mandar a los chicos a la escuela, hay que cocinar, etc. En la depresión la gente se va quedando cada vez menos y funciona menos. En el duelo, el cuerpo, pues, los movimientos no se afectan. En la depresión puede parecer como una lentitud, como si para todo hay que pedir permiso, ¿no es cierto?, al cuerpo. En el duelo, al principio, el mundo nos puede parecer pobre, vacío, solitario, devastado. Pero en la depresión, la gente, la persona se siente pobre, vacía. Y por eso la gente piensa en que lo mejor para calmar estos sentimientos tan feos es mejor morir. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo manejar estos duelos? Cualquier duelo, cualquiera, sea por pérdidas humanas, como vengo repitiendo, o cualquier pérdida. ¿Qué podemos hacer? Primero es importante validar, darle valor a todas las pérdidas. A veces pensamos, las pérdidas importantes son las mías. Las de los niños los ignoramos, los minimizamos. No, tengamos cuidado porque los niños también sufren. Los niños guardan, los niños manifiestan por otro lado, sea la pérdida que sea. Así que respetemos y valoremos la pérdida, que cada uno la puede estar sintiendo. Toda pérdida causa duelo, o sea, tristeza, muchas emociones, como hemos venido hablando, ya sea la pérdida que sea, el trabajo, la familia, cambiar de país, lo que sea, causa duelo. ¿Qué hacemos? Lo vuelvo a repetir, es importante reconocer los sentimientos que tenemos. Aprender a aceptarlos sin juzgarlos, sin decir es malo que me sienta así. Porque si pensamos es malo, lo guardamos. Es bueno expresarlos. No hay que suprimirlos, no hay que taparlos, no hay que sentir culpa, no hay que sentir vergüenza, porque eso no los va a ayudar
a resolver. Es importante reconocer que el duelo es un proceso que lleva semanas, meses. A veces uno se da cuenta recién mirando atrás cómo le había impactado la pérdida de un ser querido. Cuando uno realmente recién empieza a sentir que tiene otra vez energía emocional, física, mental, lleva tiempo, es un proceso. Es importantísimo, a pesar de que estemos pasando todo esto, tener rutinas, seguir con los horarios de levantarnos, de acostarnos, horarios de comidas, cuidar nuestra higiene, cuidar las cosas básicas del ser humano. Sin eso nos sentimos como en caos, desorganizadas, peor. El autocuidado es muy importante, comer bien, cuidar las horas de sueño, hacer ejercicio, tener un hobby, una manualidad, tener también contacto social, hablar con personas que nos apoyan, que nos escuchan, tener un grupo de oración, un estudio bíblico. Es tan importante. Al principio quizás no tengamos ganas, pero es muy importante no aislarnos. Y una cosa muy importante que yo hacía con mis pacientes con depresión, es importantísimo cada día no mirar solamente lo que hemos perdido, sino mirar las bendiciones que tenemos del Señor. Cada día tenemos bendiciones. Y cuando nosotros damos gracias al Señor por darnos lo que tenemos en este momento, el Señor consuela, va consolando nuestro corazón y no nos deja sentir en ese abatimiento, en esa soledad, en ese quebrantamiento. Demos gracias cada día. Y también estemos abiertos a la posibilidad de buscar ayuda profesional con un pastor que sepa de consejería o con un consejero. La gente, aunque no conozca a Cristo, tiene capacidad para ayudar a alguien que está pasando por duelo y ayudarle a explorar qué es lo que lo tiene atascado en el duelo. Sugerencias prácticas. A mí toda la vida me ha ayudado a escribir un diario donde yo puedo expresar mis sentimientos, mis pensamientos, anoto oraciones, lo escribo como hablando con el Señor. Eso me ha ayudado a procesar enfermedades mías, de mis padres, de familia, muerte. Es muy importante tener un mecanismo de expresión. Las promesas del Señor, como hemos mencionado hoy, qué importante es agarrarse de ellas, meditarlas, memorizarlas, repetirlas, clamarlas. ¡Wow! A veces es bueno leer un buen libro devocional que nos ayuda a organizarnos, a tener un tiempo con el Señor, buscar versículos que tengan la palabra consuelo, esperanza, la concordancia, tener un versículo anotado en una tarjetita, memorizarlos, pensarlos, repetirlos en el día, pegarlos en el espejo del baño, lo que sea que nos ayude a tener un ancla, algo que nos ayude a aferrarnos de la palabra de Dios. A veces nos hemos quedado con cosas que no hemos dicho. Escríbanle una carta al ser querido. Si algo quedó sin decir, si algo quedó sin pedir perdón, si algo quedó sin decirle cuánto los amamos, escríbanselo. Luego la pueden guardar, la pueden romper, la pueden leer a alguien de la familia, la pueden leer a una amiga, a un consejero, pero no lo dejen adentro del corazón, en el pecho, sáquenlo. A los niños les es útil dibujar, expresar en el arte, con arte, las cosas de cómo se sienten. A la familia también puede hacer un álbum quizás de la persona que se fue, del ser querido que se ha ido, con historias, fotos, historias de viajes, dibujos que los niños pegan, ayuda muchísimo a reunirse como familia y hablar, a no negar que la persona no está, a recordar los momentos bonitos, los momentos agradables. También hay gente que tiene la capacidad de hacer
escribir poesía, una canción, hacer escultura, pintar, dibujar, expresar las emociones en forma visual o escrita o auditiva. Háganlo si lo tienen. Y es importantísimo cada día, al terminar el día, anotar 3 cosas por las cuales estás agradecida. Yo a veces acá en Canadá, no sé cómo será en otros países, están las tiendas de $1, ya no hay más de $1, pero venden libretitas económicas, baratas, y les digo a la gente, anote cada día 3 cosas que el Señor hizo ese día y por las cuales está agradecida. Y realmente tenemos mucho por lo cual agradecer. Ahora, yo no sé quién está aquí hoy, pero a mí me encanta este versículo y por eso lo comparto. El Señor Jesús lo cumplió en la sinagoga aquel día de Nazaret, cuando Él se levantó y leyó el profeta Isaías, ¿no es cierto? Pero me encanta este versículo porque hoy pueden ser las palabras del Señor para ti. Puede ser que tú te identifiques con algunas de estas personas a las cuales el Señor hoy le quiere ministrar. Y el Señor dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió. Y acá el Señor Jesús, esto te lo dice a ti hoy. Me envió para darte buenas noticias. Si tú estás abatida, el Señor te trae buenas noticias. Esto que has escuchado hoy, el Señor te quiere traer esperanza. Yo no sé quién está aquí que puede tener el corazón hecho pedazos, añicos, que piensas, esto no tiene salida, esto no es un dolor demasiado grande. El Señor te dice, yo he venido a vendar tu corazón, déjame, yo te voy a ayudar. Quizás hay alguien aquí que se ha quedado atascado en años de dolor no resuelto. Algo pasó, algo se perdió, algo se rompió y tú te has quedado atada por el enojo, por la culpa, por la vergüenza, lo que sea. El Señor te dice, espera, déjame. Yo hoy te quiero decir una cosa. Yo estoy aquí para hacerte libre. Vine a proclamarte libertad. Y también te vengo a decir que te quiero abrir la cárcel. Yo no quiero que te quedes más allí. Has escuchado esto para que salgas. Yo te digo hoy, sal, basta. Vamos adelante. Yo te voy a ayudar. Wow. Si tú te identificas con algunos de estos, abatido, corazón roto, quebrantado, prisionera, el Señor te dice, vamos, hoy estoy contigo, aquí estoy, para eso te traje. Pero quizás hay alguien aquí que no ha sufrido pérdidas mayores, pero tienes otras personas en tu entorno a quienes quieres ayudar. ¿Y cómo los podemos ayudar? ¿Qué es lo que es útil? Bueno, primero que nada les quiero ofrecer este libro. Es un libro que lo han escrito 2 psicólogas mexicanas, no son cristianas, pero el libro es muy bueno y es muy útil para ayudar a los niños a procesar la pérdida de seres queridos muy cercanos, abuelitos, papá, tío, quien sea. También da como una idea de cómo hablar con los adolescentes o preguntas que podemos hacerle a otra persona en nuestro medio, ¿no es cierto? Así que si alguien lo quiere, ahí está mi correo. Por favor, escríbanme un correo, yo se los mando o pídanselo a Mónica y ella se los puede dar. ¿Cómo podemos apoyar a alguien? Miren, toda la gente que ha pasado duelo me han dicho, lo que más me ha ayudado es que me escuchen, no que me hablen, no que me traten de consolar, no que me den palabras y me exhorten y me prediquen. Lo que más me ha ayudado es que se queden en silencio y me escuchen. ¡Wow! Por algo el Señor nos dio 2 orejas y una boca. Queda mal que la usamos. A veces parece que tenemos 2 bocas y una oreja, ¿no es cierto? O ninguna oreja.
pero el Señor en este momento nos dice, escucha, escucha. Es lo que más ayuda a la gente, escúchale. Perdón. Ayúdales a hablar de la pérdida. ¿Cómo podemos ayudar? Yo no sé qué decir. Bueno, por ejemplo, si es reciente, cómo ocurrió, dónde ocurrió, quién te lo dijo, dónde estabas, hubo funeral. Son cosas que a la gente les hace hablar. ¿Cómo fue? ¿Quiénes estuvieron? ¿Qué se dijo? Otra cosa es, cuéntame, ¿cómo era? ¿Cómo era esa persona? ¿Cómo era él? ¿Cómo era ella? ¿Qué es lo que más vas a extrañar? ¿Qué cosas van a cambiar en tu vida? ¿Qué preguntas, no es cierto? Son preguntas que hacen hablar a la persona, que demuestran que tenemos interés. Dime, ¿qué te dejó ella? O él? ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Qué es lo que te va a quedar para siempre? Son preguntas que no se las vamos a hacer el primer día después que alguien ha fallecido, pero en el correr del tiempo, si somos amigas, si somos hermanas en Cristo, son preguntas muy preciosas, ¿no es cierto? Que le hacen recordar a la persona cosas bonitas y también la hacen ser escuchada. Es importante dejarlos expresar los sentimientos, como dijimos. Si sienten enojo, que hablen. ¿Qué es lo que los enoja? Escucharlos. Si sienten culpa, dejarlos que hablen de lo que sienten. Si se sienten ansiosos, preocupados, tienen temor de enfrentar el futuro, la realidad, dejémoslos, escuchémoslos. Impotentes ante la magnitud de lo que tienen que enfrentar, dejemos que expresen eso. Si están tristes, no tratemos de consolarlos, dejarlos llorar, que puedan desahogarse. No decirle no llores, él está bien. No, dejémoslos que lloren. Y también hacerles saber que todas las reacciones que están teniendo son normales. Otra cosa importante es no darles soluciones, sino más bien decirle qué problemas enfrentas, qué situaciones estás enfrentando, qué piensas hacer. No darles nosotros las respuestas, sino dejarlos hablar a ellos. Ofrecerles ayuda práctica. Te puedo limpiar la casa, te puedo traer un plato de comida, te puedo llevar los niños a la escuela, te puedo llevar a tu mamá al médico, te puedo hacer la cita, te puedo ayudar con el banco, te puedo... Mil cosas que podemos hacer. Déjame regarte las plantas, déjame ir a la farmacia y te traigo la medicina. Esas cosas son cosas valiosísimas que realmente la gente aprecia. No esperemos a que la gente nos llame cuando están en dolor. No esperemos a que vengan a la reunión, que se reúnan. Nosotros vayamos a ellos, llamémoslos, recordémosles, oremos con ellos. Es muy importante. También es importante recordar que cuando vengan la Navidad, los cumpleaños, aniversarios de la muerte, se acerque la fecha, la gente vuelve a revivir la pérdida y siente dolor. No es que estén retrocediendo en el duelo, es que se revuelven a revivir muchas cosas, pero después que pasa la fecha, eso pasa también. Y el duelo es un proceso gradual que requiere tiempo. Y si los vemos que están atascados en el duelo, que los vemos que están con una culpa, que viven llorando, están bajando de peso, están con síntomas de depresión, animémoslos a buscar ayuda profesional. Rápidamente para terminar, les quiero mencionar brevemente esta mujer que aunque no la conocí personalmente, realmente impactó mucho mi vida. Quizás han oído hablar de ella, de Corrie ten Boom, esta señorita relojera que vivía en Holanda. Ella escribió este libro, El refugio secreto, que se hizo una película también. Y ella, por esconder a judíos en este armario, en ese refugio secreto que hicieron para esconder a sus vecinos de los nazis, ellos fueron reportados y ella fue llevada a campo de concentración, su hermana, su otra hermana, su cuñado, su papá, su sobrino.
Corrie fue la única que sobrevivió el campo de concentración. Por error, entre comillas, el Señor permitió que saliera y ella, luego que procesó todas esas pérdidas y el odio que sentía por los nazis, el Señor la usó con poder para llevar un mensaje de esperanza, de perdón por todo el mundo. Y ella me enseñó mucho a través de su libro, sobre todo lo que más aprendí de ella que me impactó cuando era joven, yo tendría 32 años, fue dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. No puedo contar toda la historia porque el tiempo se nos ha ido, pero lean el libro si lo pueden conseguir y ellas lean el capítulo sobre las pulgas, cuando ella no podía dar gracias por las pulgas, pero luego supo que gracias a las pulgas, muchas presas que murieron en los campos de concentración conocieron a Cristo, porque nadie entraba a la barraca debido a las pulgas. A veces no entendemos, hermanas, a veces no entendemos lo que Dios hace, por qué permite ciertas cosas. Corrie tampoco nunca lo entendió, por qué el Señor permitió que su papá querido, su hermana, sus dos hermanas, su cuñado, su sobrino, perdieran la vida por proteger al pueblo de Dios. Pero ella cuando salió por el mundo llevaba un bordado en su bolsa. Y un día, en un cassette que escuché de una conferencia que dio en la Argentina, Corrie contó que tenía que ir de una reunión a otra reunión, pero tenía que ir a otra ciudad. Y la única forma en que podía llegar de una ciudad a otra y asistir a las dos reuniones en el mismo día era que la lleven en una avioneta. ¿Y cómo es el Señor? Ese día en la avioneta que subió, que la llevaba un muchacho, un piloto joven, comenzaron a conversar y el muchacho le contó que hacía poco había quedado viudo con un niñito de 2 años. Y este muchacho tenía en su corazón tanto dolor, un muchacho cristiano, y Corrie sacó de su bolsa su bordado y le dijo, mira querido, así es nuestra vida. De este lado del cielo nosotros vemos los hilos cruzados. Miramos y preguntamos, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es este enredo? ¿Para dónde va esto? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo vas a seguir bordando de esta manera que no entiendo nada? Pero ¿sabes una cosa? Un día vamos a llegar a la presencia del Señor. Y esto que hoy lo miramos de este lado y no entendemos nada, el Señor nos va a mostrar el otro lado y nos va a decir, hija, cuando tú no entendías nada, esto era lo que yo estaba haciendo. Mira, ¿te gusta? Y uno va a decir, Señor, perdóname, yo miraba al revés y no entendía nada lo que tú estabas haciendo, pero sí confiaba que tú sabes todo lo que haces. Qué hermoso va a ser un día porque no va a haber más pecado. Y ese día dice que el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Ese día, cuando la muerte sea arrojada al infierno, nunca más va a haber muerte. No va a haber muerte, no va a haber más llanto, no va a haber más clamor, no va a haber más dolor, no va a haber más separación. Todas estas cosas que conocemos hoy por culpa del pecado habrán quedado atrás para siempre. ¿No es hermosa nuestra esperanza? Qué lindo es, ¿no es cierto? El Señor quiere enjugar tus lágrimas y un día las secará para siempre de todos nuestros ojos y no recordaremos más las cosas feas que nos tocaron vivir. Veremos al Señor y nuestros corazones serán consolados. Así que, hermanas, muchas gracias. Espero que estas palabras les sirvan para ser como esa roca que les pone algo sólido debajo de sus pies. Es el Señor mismo el que se las dice. Amén. 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 Gracias. Amén, Normita.